bien cordobesas. Curiosos en el aire. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. El 3 de enero de 1968, los compañeros del Colegio San Román van a salir para el viaje de egresados a Bariloche. En aquel tiempo no estaban los colectivos ni en aviones, sino que se iban hasta la estación de Constitución y se iban en tren. Todo el grupo era un grupo muy unido, todos se conocían desde los primeros años, con una salvedad de que solo 2 de los integrantes del grupo no van a poder viajar. Cuestiones económicas, por supuesto que no eran, porque no era un colegio que tenga esas características, sino que esos 2 alumnos eran uno Emilio del Guercio y el otro, ni más ni menos que Luis Alberto Spinetta. Ambos contaban con 18 años, ambos habían formado una banda, junto con otros 2, con Rodolfo García y Edelmiro Molinari, y habían tenido la suerte que para esa misma fecha, la RCA los había convocado para grabar su primer LP. Era algo único, una oportunidad única, ellos tenían que aprovecharla. Y bueno, perdieron el viaje de egresados, pero lo mismo, valía la pena. Y sus compañeros se fueron. Es aquí donde entra en escena Mario D'Alessandro, más conocido por los amigos como Pototo. Ellos fueron a Bariloche, Pototo a la vez, quien hoy es un dentista. Él va a mandar algunos mensajes desde Bariloche a la familia diciendo que está bien y demás, como siempre. En cierto momento Pototo manda un telegrama a la novia. Resulta que como habían viajado en enero, él al regreso iba a ir a veranear a Miramar en la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y quería sumarse al grupo familiar donde iba a ir su novia. Entonces habían quedado que si él iba a poder, simplemente le mandaría un mensaje en telegrama que diga reservar Pototo. Y ya de esa manera sabía si lo esperaban para poder, ni bien vuelva, salir para la costa. Para los que no conozcan, porque hoy estamos en épocas de WhatsApp y estamos en épocas modernas, el telegrama era ir al correo, decir quiero enviar un telegrama, y era darle la información. Esa persona la va a tipear, se tipeaba en código Morse, se enviaba el código Morse, y lo que le llegaba a la familia era una pequeña tarjeta color celeste con una tirita amarilla con el mensaje. Y en esa tirita amarilla decía el mensaje muy corto, muy escueto, pero todo de corrido. Y de esa manera era un impacto mucho más fuerte. La cuestión es que en realidad no por error de tipeo, pero sí por los del correo, por querer ahorrar, muchas veces lo primero que escuchaban, las primeras letras o cómo les sonaba al principio, ya tomaban como la palabra completa y se ahorraban de andar escuchando todo el mensaje. Y esa manera, en vez de llegar a la familia, en realidad a la novia, en vez de llegarle un mensaje de reservar Pototo, le llegó el mensaje falleció Pototo. Imagínense el dolor de esa familia, esa novia que recibió ese mensaje, y cuando se enteró su mejor amigo, con quien compartían banco de escuela desde tercer año, Luis Alberto Spinetta. Estuvo muy triste, estuvo muy mal. 48 horas dieron por muerto a Mario, que era su mejor amigo, y bueno, imagínense la familia, la novia, todos. Hasta que finalmente recién el correo va a disculparse, porque a partir de todo ese escándalo de que se tuvieron que empezar a mandar mensajes, el correo reconoce que habían traducido mal un mensaje enviado desde Bariloche. Esas 48 horas en la cual Spinetta estuvo muy mal, al igual que la familia de Mario y la novia, son las que lo hicieron pensar, porque imagínense cuando se enteró que no, Pototo está vivo, inmediatamente cuando terminó el viaje egresado lo fueron a buscar, y sobre todo Luis Alberto lo fue a buscar a Constitución
y le dio un gran abrazo. Y mientras estaban en Constitución, y él, y por supuesto que Mario D'Alessandro, el Pototo, no podía creer cómo lo fueron a buscar y lo felices que estaban sus amigos de verlo. Es ahí donde Luis Alberto le dice, escucha esto. Y se pone a tocar ahí mismo en el andén de Constitución el tema que va a ser parte del primer LP. Y al principio Pototo dice, bueno, gracias gracias por tocarme un tema. Jamás, en ese momento se llamaba el tema Para saber cómo es la soledad. Después lo invitaron a la grabación, él fue, y la grabación siempre, como era lado A y lado B, se grababan 2 temas y a Pototo le gustaron los 2 temas. Tampoco había caído. Hasta que, gracias al éxito que tuvieron, ese primer single que saca un grupo llamado Almendra, van a ir a un programa de moda que era Modart en la noche. Y es ahí donde Luis Alberto cuenta la historia del tema de Pototo. Y es ahí donde Pototo, Mario D'Alessandro, escucha su propia historia. Y es ahí donde se emociona y verdaderamente dice, bueno, esto fue un verdadero homenaje. Un homenaje a él como persona que hoy está vivo y que después siguió siendo amigo de Spinetta, porque Spinetta lo llevaba a los conciertos, lo llevaba con las reuniones con Charly García, con los grandes artistas argentinos. Y también, como él siguió otra carrera de dentista, fue el dentista personal de Luis Alberto Spinetta. Pero lo lindo de esto es esa forma que tuvo Luis Alberto de traducir en como mensaje esa vivencia que tuvo, ese momento tan feo en su vida de ver la muerte de su mejor amigo y posteriormente tener esa suerte de que todo haya sido una confusión, una fake news antigua. Esa soledad la transmitió, ese miedo, esa tristeza la transmitió en una canción para saber cómo es la soledad. Hoy el tema es hablar sobre soledades y cómo la expresan diferentes personas. Así que vamos a empezar, vamos a conocerlo. Arrancamos ahí, Dieguito. Vamos para acá. Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas. Curiosos en el aire. Ey, vos, ¿qué mirás? ¿Sos curioso? Nosotros también. Para, me estás jodiendo. Sebastián Zapata va descubriendo rincones, historias y lugares cordobeses. Curiosos en el aire. Conexión Centro. Salí a tomar aire. Y ahora los invito a viajar. Dejemos todo lo que tenemos. Salgamos. Juntamos los autos. Alquilamos una combi ahí y bueno, nos juntamos todos acá en Plaza Colón. Y lleven una viandita si quieren, pero bueno, vamos a comer en el camino, así que no se preocupen. Salgamos en un auto o en el coche, cualquiera. Vamos para el sur, vamos por la ruta 36. Vamos para Pasar Bower, continuamos por la nueva ruta, la nueva autopista y lleguemos hasta San Agustín. A ver si vamos a pasar por San Agustín. San Agustín, hermoso lugar donde tiene una iglesia destinada a San Agustín de Hipona, que tiene una historia también muy particular y a los que les guste la religión, sobre todo quienes sean católicos, van a poder ver imágenes poco conocidas del santoral católico. Así que interesante la iglesia de San Agustín, muy bonita, una plaza muy, muy linda también, el pueblo muy humilde. Recuerdo que cuando fuimos a visitarlos con Clarita Álvarez Moncada, con Marta Álvarez Moncada, con el Diego Fuentes, nos recibió muy bien Alexis Sánchez, quien es director de turismo ahí en San Agustín.
recorrimos el museo tan bonito, el cementerio. Esa imagen, para los que estén viendo por Facebook, hay una imagen de un Cristo que está en la entrada del cementerio que es impactante, muy, muy linda también. Y los invito a comer, ya que vamos a cenar, vamos a lo del Tani, donde se hace la fiesta provincial o nacional, creo que era, de la rana. Así que comemos ranas. ¡Ay, qué rico! Están muy buenas. Unas ranitas ahí con un vino tinto, viene bárbaro. También se puede hacer turismo minero y demás. Bueno, pero no nos quedamos, sino que almorzamos, comemos algo, paseamos un poquito ahí y seguimos. Seguimos por una ruta que se va adentrando hasta convertirse en una ruta de tierra, en el camino que va desde San Agustín a Calmayo. Es el mismo camino que termina en Santa Rosa de Calamuchita. A pesar de que esté de este lado de las Sierras Chicas, o sea, del lado este de las Sierras Chicas, San Agustín es como la capital, la cabecera departamental de Calamuchita. Algo que no tiene sentido, pero bueno, quedó de otras épocas y sigue siendo así. Vamos a irnos para Calmayo, y en Calmayo, antes de llegar al pueblo, vamos a encontrar dos espacios muy grandes. Primero pasamos por el convento, en realidad una casa de retiro de las Hermanas Mercedarias, y posteriormente el monasterio Nuestra Señora de la Paz, que en 1976 fundaron los monjes benedictinos. Y estos monjes benedictinos, que estaban en este lugar de reposo, un lugar de descanso, vivieron durante mucho tiempo hasta que, bueno, nos fuimos quedando sin monjes. Digamos que la curia no es una carrera que estén eligiendo muchos últimamente. Así que los benedictinos actuales, en la actualidad, están la gran mayoría en el norte argentino y en Tucumán. Este monasterio es muy lindo para que lo vayan a conocer. Los van a recibir una pareja muy buena, una pareja con muy buena onda, que son los dos correntinos. No me puedo acordar ahora los nombres de los dos, pero te reciben muy amablemente y te hacen un recorrido por el monasterio, el cual se sigue utilizando, pero para retiros espirituales. En el monasterio de Nuestra Señora de la Paz actualmente está en manos de Radio María, así que quienes estén cerca de algunas órdenes religiosas del culto católico pueden tratar de saber cómo hacer para poder llegarse y tener un retiro espiritual en ese monasterio. Pero en ese monasterio, en el cual podemos visitar lo que es las instalaciones del monasterio, el cementerio también, muy lindo el cementerio para poder conocerlo. Está antes, son poquitos los curas que están enterrados ahí, pero está enclavado en el medio de las sierras. También hay una pequeña capilla donde hay un Cristo crucificado que es una belleza, es muy fotogénico, digamos, y para quien es religioso, para quien es católico, es muy fuerte la vista de este Cristo crucificado, y la verdad, y muy bello. Así que también conmueve cuando entras en la pequeña capilla, cuando lo ves a este Cristo. Y en un momento, cuando ya recorrimos el parque, que recorrimos todo el espacio, que nos contaron la historia de los benedictinos, que son los mismos que en los años 90 se van a empezar a dedicar a hacer la restauración de libros. Ellos mismos son los que restauraron parte de la colección jesuítica, que en el año 2000 va a pasar el conjunto a ser Patrimonio de la Humanidad, y hoy son memoria. Esos libros jesuitas de la humanidad, los libros jesuitas son parte de la memoria de la humanidad en la UNESCO. Bueno, la cuestión es que también trabajaron con la Municipalidad de Córdoba, en parte de lo que es el Archivo de Córdoba, aunque no le fue tan bien como con los libros jesuitas, por decirlo así. Los libros jesuitas, la universidad sí les pagó. Bueno, la cuestión es que entre tantas historias, en un momento dice, bueno, si quieren vamos a ir adentrándonos en las sierras, porque ven esa casita que vemos allá arriba, esa casita chiquitita que se ve ahí arriba sobre la roca. Bueno, les voy a contar una historia, nos dice. Y es la historia de la hermana María.
una monja que dejó todo para convertirse en una ermitaña y vivir incluso hasta en una cueva. ¿Quién es esta monja? Bueno, vamos a empezar. Se llama María Gangoiti. Nació en 1901 en Buenos Aires. A los 2 años, su padre tiene que viajar al norte de África. No recuerdo bien si era Argelia o Libia, pero tiene que viajar por asuntos de trabajo. Una niña de una familia acomodada, tuvo la posibilidad de estudiar y bien durante su infancia, su juventud. Ella va a estudiar filosofía, matemáticas, pero en la búsqueda de la verdad descubre esa vocación religiosa. Y pocos años después de concluir sus estudios, puede ingresar a un monasterio en Casablanca, en Marruecos, de las monjas clarisas. Ahí la hermana María va a estar con las clarisas durante 30 años, de los cuales unos 10 fue superiora. O sea, hizo una carrera muy buena, o sea, una carrera interesante, en la cual va a dedicar su vida a la religión, a la oración y también a la ayuda. Pero en cierto momento, luego de esos 30 años de estar en el monasterio, ya teniendo 53 años, ella abandona el monasterio y abandona esa vida conventual y se larga por el mundo a llevar su palabra, a llevar su ayuda, a sobrevivir como lo hiciera en algún momento San Francisco de Asís, mendicando, llevando la palabra. Y es así como conoció culturas, conoció nuevas lenguas, recorrió buena parte de África, recorrió los desiertos, llegó a Tierra Santa, recorrió parte de Asia, recorrió Europa. O sea, siempre caminando, buscando por los pueblos, los caminos alternativos, por otros lugares. Y en cada lugar conocía gente, la gente la ayudaba, ella se quedaba en algunos lugares hospedada, y si no, en la plena naturaleza. Trataba de no estar en las ciudades porque las ciudades eran cunas de vicios, así que ella estaba directamente dedicada a recorrer el mundo a su manera. Estoy diciendo esto que cuando empezó tenía 53 años, tenía 60 ya cuando estaba por Europa y tenía casi 70 cuando llega a América. Recorriendo América, por diferentes países también, conociendo nuevas culturas, adaptándose, tratando de ayudar, llevar la palabra, palabras de aliento. En un momento llega a la Argentina, recorre la Argentina, hasta que ese viaje, como ella decía, ese peregrinar, lo detiene. Y lo detiene en un paraje en las sierras, donde ella dice encontrar su lugar en el mundo. El paraje forma parte del pueblo de Calmayo, sobre las Sierras Chicas, al sur de la ciudad de Córdoba, en el camino que une entre la ruta 36 y la ruta número 5 en el Valle de Calamuchita. Bueno, finalmente ella se va a quedar, ya en el año 1979, es cuando se va a quedar en una cueva que antiguamente había sido cueva de los comechingones. O sea, de hecho, en ese lugar había registros arqueológicos y ella vivió algunos años en esa cueva. Claro, estamos hablando de 1979, hacía pocos años que también se habían ido ahí los benedictinos. Así que ella, muy humildemente, se acercaba a la capilla y hacía algunas oraciones, la conocían los benedictinos, la conocían las hermanas mercedarias. Una persona muy mayor, pero sin embargo con una fuerza importante. Bueno, finalmente los benedictinos, unos años después, la convencen de que se acerque al monasterio de ellos para que pueda tener por lo menos mejorar un poco su vida. Y finalmente le arman una ermita arriba de una roca, que es la que vemos las que pueden ver en las imágenes de las propagandas, donde se ve no solamente la ermita, sino también cómo es el moderno monasterio, porque en esa época el monasterio estaba mucho más atrás y era mucho más pequeño. La cosa es que
finalmente ya pudo tener su pequeño lugar. La ermita no mide más de 2 metros por 1,50 m. Es rectangular, tiene un techo a una agua sola que se va hacia atrás de la ermita, que trata de mirar hacia el norte con una puerta bastante sencilla. La cama era una puerta placa, tenía una cruz, la imagen de la Virgen y solamente tenía una pequeña vasinilla y la valija con sus pocas pertenencias, nada más. Ella vivió ahí en esa ermita durante bastante tiempo, hasta que finalmente, allá por el año 1988, las hermanas de la congregación mercedaria la terminan llamando para que se una a ellas y para que la puedan cuidar. Imagínense, de dormir contra la piedra o dormir contra una puerta placa, no es algo muy cómodo para una mujer de 87 años, pero sin embargo, ella lo prefería así. En algunas entrevistas que fui haciendo y buscando información, porque la información de ella es increíble, la información de sus viajes, porque lo único que necesito ahora es buscar, tratar de cotejar los datos y ver si verdaderamente pasó eso, porque tiene aventuras increíbles en el medio del desierto, lugares donde las quisieron matar, lugares donde la perseguían, lugares donde ella dice que fue feliz con familias que la recibían y que ella vivía un tiempo y después continuó su viaje. Bueno, finalmente encontré a una chica, Tania Coria, que nos dice: mis abuelos y mi madre tuvieron el placer de conocerla y por lo que me han contado desde pequeña era una gran mujer, sobre todo muy humilde y no le gustaba estar mucho en contacto con los grupos de gente. Por eso mismo es que su ermita está construida a distancia del monasterio. Dicho sea de paso, fue mi abuelo quien le construyó la camita con esa puerta placa, ya que ella consideraba que su ermita debía ser lo más humilde posible. Esta peregrina quizás terminó su peregrinar por el mundo en su estadía en Calmayo. Finalmente, ya con 87 años, muy enferma, acepta esa oferta que le hicieron las monjas de la Merced para que se una al convento. No le van a hacer las probaciones ni nada, simplemente la dejan ingresar sabiendo que por lo menos que tenga un lugar donde quedarse. Solamente vivió 1 año en Alta Córdoba, en el convento de las Mercedarias, y luego de su muerte en 1989, sus restos fueron llevados al Panteón de las Mercedarias en el cementerio San Jerónimo. Una historia única, una historia muy particular, pero que habla de alguien que buscó primero ayudar y como monja ayudó. Ella hizo su trabajo, hizo su labor y con crece, ¿no? Llegó a los 50 años. Uno cuando está a los 50 años, ¿qué dice? A ver, ¿qué empiezo a hacer? Ella empezó una vida nueva. Y empezó a buscarse en su soledad, empezó a buscarse a sí misma. Empezó a buscarse a ella misma. Y en esa búsqueda viajó por el mundo, y en esa búsqueda conoció gente. Y en esa búsqueda podemos decir que se encontró. Vamos a conocer otra historia más. No se vayan y en 5 minutos estamos de vuelta. Quédense ahí, ¿eh? Es tiempo de contarte esas anécdotas bien cordobesas.